Buen día, apreciable auditorio. Agradezco la invitación a este importante foro del que estoy seguro se obtendrán conclusiones que aportarán a la transformación de México. Alguna vez el ilustre don Benito Juárez dijo que la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Hoy, nuestro país tiene un futuro mucho más promisorio. El actual gobierno federal le ha apostado a la educación mediante una reforma que viene a fortalecer la estructura y las propias instituciones que gobiernos emanados del revolucionario institucional crearon hace mucho tiempo. Hace más de 90 años, como fruto de los ideales revolucionarios, el entonces presidente Álvaro Obregón tuvo la visión de colocar en el más alto nivel de la jerarquía administrativa el tema de la educación al crear a la Secretaría de Educación Pública. Dicha institución, conceptualizada por José Vasconcelos, para combatir el lacerante analfabetismo de la época que afectaba a 8 de cada 10 mexicanos. Sentó las bases para dar coherencia a todo el sistema educativo mediante una filosofía alejada del positivismo imperante en décadas anteriores que consideraban a la educación como un simple mecanismo para adiestrar obreros y campesinos en tareas útiles y prácticas, en instruirlos, no en educarlos en valores cívicos y pensamiento crítico. Podemos considerar la creación de la SEP en 1921 como la primera gran revolución educativa del siglo XX en nuestro país. La segunda vendría de la mano de un gobierno priista con la creación del libro de texto gratuito en 1959 en la administración de Adolfo López Mateos, instrumentada por el 2 veces secretario de Educación, el académico Jaime Torres Bodet, alumno por cierto del intelectual que encabezó la SEP en su creación, el maestro José Vasconcelos. Con la creación del libro de texto gratuito, la democratización de la educación se acercó más al ideal constitucional, al permitir a todos los educandos acceder a material didáctico de calidad sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, pues hasta ese momento, si bien es cierto la educación básica era impartida gratuitamente por el Estado, no era posible para muchos niños de nuestro país obtener un rendimiento adecuado por falta de dinero para adquirir dicho material. Al igual que en 1921, la falta de una institución que articulara los esfuerzos para alfabetizar a la población era un obstáculo para el auténtico ejercicio de la democracia, o como en 1959, la falta del libro de texto gratuito denegaba el acceso efectivo a educación de calidad, con la consiguiente agudización de las asimetrías económico-sociales. Hoy en día, nuestro sistema educativo ha sido rebasado por el enorme impacto de la competencia internacional, por la creciente demanda de capital humano altamente capacitado por las empresas nacionales e internacionales. Ha sido rebasado por las nuevas formas de ejercer el poder público. Ha sido rebasado por la creciente necesidad de las generaciones jóvenes de participar activamente en los debates de los asuntos públicos y la democracia, por los anhelos de los padres de familia que aspiran que sus hijos tengan un mejor nivel de vida. Es por eso que el día de hoy, México requiere más educación y de mejor calidad. El Premio Nobel de Economía y columnista del The New York Times mencionaba ya en 2010 en los foros de reflexión Compromiso por México que organizó el Estado de México que si tuviera que escoger una reforma estructural para que México avance hacia un mejor crecimiento económico, sería sin duda alguna la educativa. No cabe duda que el presidente de la República, en ese entonces gobernador del Estado de México, compartió tal diagnóstico, pues una de sus primeras grandes acciones de gobierno giró en torno al tema de la educación. Durante años, este tema había sido eludido por las administraciones federales debido a los enormes retos políticos que implicaba. No tenían la capacidad de diálogo ni la habilidad política para impulsar una reforma de tal magnitud. Los intereses creados, los grupos de poder, los gremios, el impacto sociopolítico, parece ser que detuvieron por más de una década el mejoramiento urgente de las políticas públicas en materia educativa. Con la reforma impulsada por el presidente de la República, inició la tercera revolución de la educación pública. Con los resultados en las décadas siguientes de la primera revolución, tuvimos educación pública para todos. Con la segunda, garantizamos acceso a material didáctico que reafirmaron su carácter gratuito y consolidaron su cobertura. Con la tercera, no solo garantizamos educación como cantidad de educandos, sino calidad en la educación que reciben. Si la sociedad del siglo XXI es actualmente la sociedad del conocimiento, no podemos esperar participar competitivamente en el concierto internacional sin mejorar sustancialmente la calidad de la educación. Si bien es cierto, los últimos resultados del estudio Panorama en la Educación 2013 de la OCDE muestran un avance importante en la cantidad de educandos, en particular en la educación superior, situándonos arriba incluso de Brasil, Italia, Austria o Turquía.
además de tener una inversión tan solo ligeramente inferior a la media de la OCDE. También es cierto, en términos de inversión, por estudiante estamos apenas en el 20%, muy por debajo de la media, que es el 28%. De igual forma, la mayor parte de este gasto se destina en remuneración del personal docente administrativo, 93%, uno de los mayores porcentajes de la organización, cuya media es de 78%. Es decir, mientras que en promedio los países miembros de la OCDE dedican 22% de su presupuesto educativo en infraestructura, en México apenas dedicamos el 7%. Con estos datos queda claro, es imperativo corregir la balanza para dedicar más recursos a aspectos descuidados del proceso educativo y no solo a pagar servicios personales. Ante estos números, es necesario también preguntarse, ¿realmente todo el dinero destinado a servicios personales se refleja en un mejor salario para nuestros profesores? Desgraciadamente en muchos casos no es así. Muchos de esos recursos van a parar a estructuras corporativas que bajo la excusa de representación sindical cooptan el dinero público que debería servir para preparar a nuestros niños y jóvenes y lo usan para engrasar sus mecanismos perversos de chantaje en contra del poder público legítimamente constituido. Las plazas heredadas, las comisiones sindicales, los bonos secretos, el nivel de vida groseramente ostentoso de líderes sindicales que, traicionando los nobles fines de la figura del sindicato, se dedican a enriquecerse y obtener poder político abusando de la voz de representación que ellos tienen. Ante tales hechos vergonzosos, los ciudadanos en general y los maestros en particular deben levantar la voz para rescatar el verdadero sentido de sus líderes sindicales, para recuperar la legitimidad en sus luchas gremiales que los reconcilien con la sociedad, que han visto cómo esos facciosos falsos representantes sindicales corrompen su lucha y perjudican la economía de las familias trabajadoras y de la paz social en las ciudades con actos vandálicos y criminales. Con mentiras perversas, algunas voces han tratado de desprestigiar la reforma educativa, desinformando, distorsionando su sentido, incluso mintiendo sobre su contenido. No nos debemos dejar sorprender, sabemos que esta reforma afecta a los facciosos intereses de ciertos grupos que ven como una reforma creada en conciencia para fortalecer la educación, y la carrera magisterial limitará sus posibilidades de presionar a los maestros para conseguir sus opacos fines ajenos al bienestar de los profesores. Los resultados de las pruebas PISA, prueba estandarizada a nivel internacional para medir los resultados de la educación, muestran que si bien es cierto en México se han avanzado para eliminar la brecha en el acceso a la educación, también es cierto que la calidad de la misma no ha avanzado al mismo ritmo. Tenemos más educación, pero no mejor calidad de la misma. Este hecho no puede de ninguna manera ser imputado a los maestros. Esto debe quedar claro. Tenemos bien presente que gran parte del mérito de todos los logros de todos los mexicanos educados y formados en las escuelas públicas es gracias a que un maestro, de forma paciente y profesional, alguna vez le dio los elementos básicos para desenvolverse en la vida. Es el sistema educativo el que le ha fallado a los maestros y a los alumnos. Es el sistema educativo a quien debemos reformar. Los maestros están dispuestos a capacitarse continuamente y a ser evaluados conforme a estándares nacionales que les permita conocer sus fortalezas y debilidades para potenciar lo mejor de sus virtudes y eliminar sus puntos bajos. Creo firmemente en su gran disposición para esto. Estoy seguro, ya lo han demostrado durante años cuando nos formaron, en esos momentos a cada golpe de tiza y plumón, nos mostraron la calidad de su carácter y la fuerza de su voluntad. Es por eso que me dirijo a los educadores de la patria, maestros patriotas, a quienes día a día dan todo de sí para educar a nuestros niños y jóvenes, héroes anónimos que con su esfuerzo constante, valiente y abnegado, siembran en cada uno de sus educandos los conocimientos teóricos y prácticos que necesitarán en la vida. A la vez, encienden la llama de los valores éticos como el amor a la patria y el pensamiento crítico, que son arcilla fundante de los buenos ciudadanos, y a todos ellos yo les digo, esta reforma educativa no tiene carácter punitivo. Pretendemos con ella no perseguir a nuestros valientes profesores, sino liberar todo su potencial. De igual forma, los mecanismos de evaluación permitirán reconocer a los mejores entre ustedes, que habida cuenta de su rendimiento, podrán acceder a merecidas promociones mismas que vendrán a fortalecer la noble carrera magisterial. Trabajemos juntos, maestros, padres de familia, servidores públicos, alumnos, sindicatos, para que así nuestros hijos puedan ver con orgullo y admiración las decisiones acertadas y valientes que tomaron sus padres para permitirles tener un mejor nivel de vida. Trabajemos juntos para que nuestros jóvenes
no tengan ningún obstáculo para obtener un trabajo que no solo les permita sobrevivir, sino que les permita desarrollarse integralmente, que les permita disfrutar de las ventajas de una sociedad democrática, que les permita la libertad en un sueño de buscar la felicidad que merecen. Trabajemos juntos para que el orgullo que sentimos como padres al ver graduados a nuestros hijos se convierta en orgullo por sus logros profesionales, en júbilo por la felicidad compartida de una vida estable, abundante y próspera. Trabajemos juntos para que México reclame su lugar de dignidad entre las grandes naciones del mundo, lugar que por derecho le corresponde por la fuerza y voluntad de su gente trabajadora y noble. Con esta reforma educativa y el resto de las reformas impulsadas, podremos gritarle con alegría, entusiasmo y orgullo al resto de las naciones del mundo: esto es México, tierra de aztecas y mayas, tierra de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, tierra de Mario Molina y González Camarena, tierra de Paola Espinosa y Aida Román, tierra de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, tierra de Orozco y Siqueiros, tierra de potencial ilimitado y talento demostrado. Esta es nuestra gran nación, no debemos olvidarlo. Nuestras diferencias son infinitas en comparación a los enormes lazos que nos unen: cultura y pundonor, sueños y anhelos, voluntad y carácter. Ya decía en 1864 el escritor británico John Ruskin, influenciador de Gandhi: la meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. En México necesitamos educación que tenga fines más altos que la mera capacitación en habilidades y destrezas. Requerimos formación crítica y de calidad, formadora de buenos ciudadanos que construyan a su vez buenas democracias. Democracias que permitan economías más sólidas, que generen más y mejores empleos, que a su vez generen mayor bienestar social y la erradicación de la inseguridad y la delincuencia. La educación es el camino, lo sabemos. Incluso quienes se oponen a esta reforma no pueden negar que la educación es la piedra fundamental de la que derivan todas las virtudes y defectos de las personas y de las naciones. Amigas y amigos, si sabemos que la educación es el camino, pavimentémoslo. Dejemos atrás la educación a medias, la educación de pasar de panzazo, la educación de terracería. Construyamos para los niños y jóvenes mexicanos una gran autopista de educación que el día de mañana les permita construir un mejor país. Revolucionemos la educación, apoyemos desde la trinchera en la que estamos esta reforma que puede ser la más importante no solo este sexenio, sino de los próximos 50 años, así como lo fueron los libros gratuitos hace 5 décadas, o como lo fue la propia educación pública y gratuita hace un siglo. Apoyemos esta tercera revolución educativa. No debemos olvidar que todos deseamos un más alto y noble fin: el bienestar de las generaciones por venir, de los hijos de la patria, de los herederos de la llama ardiente de coraje que nos caracteriza. Juntos podemos transformar a México. Por su atención, muchas gracias.